Entró a la habitación cargando el peso del mundo sobre sus hombros, y ni una sola persona allí la reconoció. Elena sostenía la mano del hombre que amaba, mientras la familia de él, fría y elegante, susurraba sobre la herencia en el pasillo. Arturo abrió los ojos, una sonrisa torcida por el dolor, y musitó: «Viniste». Lo que ellos no sabían, Elena era mucho más que una visita, y en los últimos días de él, le demostraría a todos quién era ella en realidad. El pitido de los monitores cardíacos llenaba el silencio de la habitación. El olor a alcohol de hospital, mezclado con el perfume caro de los visitantes, creaba un contraste casi cruel. Arturo de la Vega, uno de los hombres más ricos del país, yacía en una cama adaptada, rodeado de los aparatos más modernos y de las miradas calculadoras de una familia que solo sabía lidiar con el poder, no con las despedidas. Elena estaba sentada a la derecha de la cama, vestida con una elegancia sencilla. El cabello recogido, el rostro cansado, hacía horas que no comía, hacía días que no dormía, pero allí estaba, firme, sosteniendo la mano del hombre que durante 8 años la amó en secreto. Nadie parecía notar su presencia. Sus hermanos cuchicheaban cerca de la puerta. Sus cuñadas intercambiaban miradas de desconfianza. Para todos los efectos, ella era solo una cuidadora, una conocida, una sombra, hasta que la puerta se abrió y entró Mateo de la Vega, el mayor de los hermanos, el heredero extraoficial, el hombre que decidía todo sin consultar a nadie. Se detuvo en seco al verla allí. «¿Y usted quién es?». La voz sonó cortante como una cuchilla. Elena mantuvo la mirada fija en Arturo, esperando que fuera él quien hablara. «Será mejor que se retire, por favor», insistió Mateo, ahora en un tono más alto. «Este es un asunto de familia». Fue entonces cuando Arturo abrió los ojos con esfuerzo. Su mano apretó la de ella con una fuerza sorprendente. «Ella es mi esposa, Mateo», dijo con la voz ronca pero clara. «La madre de mi hija». Un silencio absoluto se apoderó de la habitación. Mateo dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Elena respiró hondo. Por primera vez en años se sentía vista, pero en ese instante sucedió lo impensable. Elena Moreno nunca necesitó el apellido de nadie para ser respetada. Construyó cada peldaño con sus propias manos, desde los 17 años, cuando se fue de casa con una mochila, un currículum y un cuaderno donde escribía sus sueños. Tenía talento para la organización, oídos atentos y una calma que no se podía comprar. Así fue como entró en el mundo de los eventos de alto nivel, primero sirviendo café en camerinos, luego coordinando equipos, hasta firmar los lanzamientos más grandes de marcas de lujo en Ciudad de México y Nueva York. Pero a pesar de frecuentar fiestas millonarias, Elena nunca se dejó engañar por el falso brillo de los reflectores. Observaba todo con ojos atentos. Veía cómo los ricos se miraban, cómo se vestían, cómo evitaban mezclarse con quienes no usaban el mismo tipo de reloj o no tenían el mismo color de piel. Y fue precisamente por eso que nunca esperó que un hombre como Arturo de la Vega se le acercara. Fue en un evento benéfico. Ella revisaba la iluminación de la escalera principal cuando oyó una voz a sus espaldas. «Todo está perfecto, pero eso usted ya lo sabe, ¿verdad?». Elena se giró y se encontró con esa mirada firme, elegante, acostumbrada a dar órdenes y a recibir todo sin pedirlo 2 veces. «Está dentro de lo esperado», respondió, seca, volviendo a su trabajo. La mayoría de las mujeres sonreiría, debió pensar él. La mayoría le sacaría conversación. Pero ella simplemente siguió, indiferente. Y fue justamente eso lo que lo atrapó. En los días siguientes, él apareció en 2 eventos más de ella, hizo donaciones, creó pretextos, y una noche, con una sencillez que desarmaba, la invitó a cenar. Ella se negó. Al tercer intento, aceptó.
De esa cena nació un noviazgo secreto, hecho de viajes discretos, fines de semana en Valle de Bravo, promesas intercambiadas en silencio. Arturo era dulce, culto, divertido. Cuando no estaba rodeado de ejecutivos o periodistas, se revelaba como un hombre frágil, lleno de dudas. La propuesta de matrimonio llegó en una playa vacía, con un anillo de esmeralda. Pero junto con la propuesta vino la advertencia. Si dices que sí, tendremos que mantener esto solo entre nosotros. Por ahora. Elena pensó durante mucho tiempo. No quería vivir como un secreto, pero tampoco quería perder al único hombre que veía en ella algo más que una cara bonita o un currículum impecable. Aceptó, con una condición: 5 años de silencio. Después de eso, la verdad saldría a la luz. Y durante un tiempo, creyó que ese plazo se respetaría. Elena creía que podría vivir en el silencio por un tiempo. Al fin y al cabo, tenía a Arturo. Tenía el amor que muchas mujeres pasan la vida entera buscando. Pero con el paso de los años se dio cuenta de que amar a escondidas no era amar menos, era sufrir en silencio. Las cenas para dos eran hermosas, las escapadas secretas también, pero ninguno de esos recuerdos cabía en un portarretratos. Ninguno podía contarse en el grupo de la familia. Guardaba todo en archivos ocultos en la computadora, en un correo con contraseña, como si su amor fuera algo incorrecto, peligroso, prohibido. Al principio se engañaba con discursos bonitos: solo hasta que mi padre mejore. Después de la fusión de la empresa, cuando las acciones se estabilicen, Arturo siempre tenía un motivo y Elena siempre cedía. Pero un día, el positivo en la prueba de embarazo apareció antes del próximo aplazamiento. Se miró al espejo y se puso las manos sobre el vientre aún invisible. Allí, en el silencio del baño del departamento que usaban como refugio, sintió que el mundo se le venía encima. Arturo llegó ese mismo día. Cuando ella le contó, la abrazó tan fuerte que casi creyó que todo cambiaría. «Una niña», dijo él, riendo y llorando al mismo tiempo. «Tendrá tu mirada. Y mi apellido». Ella sonrió, pero por dentro sabía que no bastaba con llevar un apellido oculto detrás de contratos de confidencialidad. Su hija, que se llamaría Valentina, merecía más. Merecía ver a sus padres juntos en el público de la escuela. Merecía tener un acta de nacimiento reconocida. Merecía frecuentar la casa de sus abuelos, aunque fueran fríos, elitistas o peores. Porque ningún niño debería crecer como un secreto. Y sobre todo, Elena quería algo que nunca tuvo: pertenecer. Pertenecer a un hogar, a una historia, a un nombre. Creció oyendo que era hija de madre soltera, sin padre en su acta de nacimiento, criada por una abuela amorosa que preparaba pan dulce de madrugada para la panadería del barrio y así poder pagarle la escuela. No sentía vergüenza de su origen, pero ahora que iba a ser madre, sentía miedo de repetir el ciclo. Fue entonces cuando, con la hija aún en el vientre, Elena llamó a Arturo para conversar. Se sentaron en la terraza del refugio junto al lago, donde pasaban los fines de semana lejos del mundo. «Tenemos una promesa», le recordó. 5 años. Después de eso, asumes a nuestra familia. En público, él le sostuvo la mano. Miró hacia el horizonte. «Lo sé, y la cumpliré. Solo necesito un poco más de tiempo». Elena no respondió. Simplemente se levantó y fue a la habitación. Lloró en voz baja, de espaldas a la puerta. Sabía que él la amaba, pero también sabía que su miedo hablaba más fuerte. El tiempo pasó. Valentina nació en una noche lluviosa, con los ojos del padre y los rasgos de la madre. Una niña dulce, curiosa, con una forma de abrazar que hacía que cualquiera se olvidara del mundo. Arturo estuvo presente en el parto. Lloró como nunca. «Es perfecta», dijo con la hija en brazos. En ese momento, Elena quiso creer que todo cambiaría, pero no cambió.
Con un mes de vida, Valentina ya tenía un cuarto en el departamento secreto. Con un año, conocía todos los escondites de la casa del lago. Pero ni una foto suya adornaba la mansión de la familia de la Vega. Ni una. Elena fue acumulando dolor en silencio. Todas las veces que vio a niños con sus dos padres en la fiesta de la escuela. Cada cumpleaños que pasaba en secreto. Cada sonrisa que no podía ser publicada. Su mayor deseo ya no era solo ser reconocida. Era garantizar que su hija no fuera borrada de la historia, que también era suya. Y ese deseo crecía cada día como un grito atorado. Valentina cumplió 4 años sin haber visto nunca la casa donde creció su padre. Nunca jugó con primos. Nunca recibió una llamada de sus tíos. Nunca recibió un regalo de su abuela. Elena sabía lo que eso significaba. El tiempo que Arturo juró que necesitaría ya se había convertido en polvo en el calendario, y aún así el tema seguía siendo evitado como una herida abierta. «Solo un trimestre más», decía él. «El consejo de la empresa está inestable. Mi hermano Mateo está presionando. Cualquier ruido ahora puede ser fatal». Elena oía en silencio, pero por dentro ya no creía en nada. El hombre que amaba se estaba convirtiendo en una sombra de sí mismo. Se dividía entre reuniones interminables y llamadas telefónicas a escondidas. Parecía siempre tenso. Miraba el celular como quien espera una sentencia. Y entonces llegó el diagnóstico. Fue en una mañana cualquiera. Arturo llegó más temprano de lo habitual, con los ojos hinchados. Se sentó en el sofá sin decir palabra. Elena se arrodilló frente a él. «Habla conmigo». Él tardó. «Cáncer», murmuró. «De páncreas, avanzado». Elena sintió que el mundo se salía de su eje. La garganta se le secó. Intentó mantenerse firme, pero el suelo parecía abrirse. «¿Hay tratamiento?», preguntó. «Van a intentar quimioterapia, tal vez radioterapia, pero es agresivo y ya se ha extendido». El tiempo, que siempre fue una excusa, ahora se convertía en una amenaza. Quiso gritar, quiso golpear la pared, pero respiró hondo. «Entonces ahora es el momento de hacer lo que siempre pospusiste, Arturo». Él la miró, con los ojos anegados en lágrimas. «Lo sé». En los días siguientes, Elena se sumergió en los exámenes, los médicos, las terapias alternativas. Armó una carpeta con todas las opciones, organizó cronogramas, compró vitaminas, pero la familia de Arturo siguió en la oscuridad. No se les dijo ni una palabra, ninguna mención a la esposa, a la hija, a la vida que él construyó fuera de la mansión de los de la Vega. Y eso comenzó a carcomer a Elena por dentro. Ella se encargaba de todo, de la alimentación, de las consultas, de los horarios. Dormía en el sofá de su habitación, cuando la quimioterapia lo dejaba demasiado debilitado para hablar. Respondía mensajes de su equipo con excusas. Inventaba viajes, hasta que una noche, después de una sesión difícil, él susurró: «Quisiera tanto que estuvieras a mi lado cuando me vaya, pero con ellos allí, no sé qué puede pasar». Ella le sostuvo la mano con fuerza. «Entonces haz lo que se tiene que hacer, mientras todavía puedas». Él solo asintió, con un cansancio que venía del alma. Días después, Arturo fue hospitalizado por una infección. Su estado se agravó. Elena llamó al hospital cuando él no respondió a los mensajes. La enfermera dudó. «¿Usted es de la familia?» Ella se congeló. «Soy la esposa. Necesito confirmar con alguien de la familia de la Vega antes de autorizar visitas». Elena colgó con el corazón acelerado. Preparó una mochila, subió a Valentina al coche y se fue. Al llegar al hospital, fue detenida en la recepción. El acceso a la habitación está restringido a la familia directa, dijo el guardia de seguridad. «Yo soy la esposa», dijo ella firme. La madre de su hija, la mujer del mostrador, dudó. Hizo una llamada. Minutos después apareció Beatriz, la cuñada de Arturo.
con sus tacones altos, su mirada de desprecio y su frialdad habitual. «Sabía que en algún momento aparecerías», dijo con una sonrisa cínica. «Solo lamento que sea ahora, cuando él ya no puede impedirlo. Déjame pasar». «Elena, querida, puedes alegar lo que quieras, pero aquí nadie te conoce. No tienes el apellido, no tienes lugar». Detrás de ella, el guardia miraba a Elena como si fuera una intrusa. Valentina, asustada, se encogió detrás de su madre. Elena contuvo el llanto con tanta fuerza que sus dedos temblaban, pero mantuvo la postura. «Solo quiero verlo. Él me quiere allí. Pregúntenle a él». Beatriz se encogió de hombros. «Está sedado, ya no dice cosas coherentes». Pero en ese instante, una enfermera apareció al fondo del pasillo. Al ver a Elena, corrió hacia ella. «Es usted. La ha estado llamando desde que despertó. Venga conmigo». Beatriz se congeló. El guardia de seguridad dudó. Elena pasó junto a ellos con su hija en brazos, con la cabeza en alto. Pero lo peor aún estaba por suceder. El pasillo del hospital parecía más largo que nunca. Elena caminaba con pasos decididos, pero el corazón se le disparaba como un tambor aterrorizado. Valentina se aferraba a su cuello con fuerza, sus ojitos asustados, tratando de entender por qué su madre estaba tan tensa. La enfermera abrió la puerta de la habitación con cuidado. Adentro, el silencio solo era roto por los pitidos de los aparatos. Arturo estaba acostado, más delgado de lo que Elena recordaba. La barba sin hacer, los ojos hundidos, la piel pálida. Pero al verla, una sonrisa suave se formó en sus labios. «¿Viniste?», susurró. Ella corrió hacia él. Sentó a su hija en el sillón de al lado y sostuvo la mano del hombre que había sido su hogar durante casi una década. «Siempre he estado aquí», respondió, con la voz entrecortada. Arturo le acarició el rostro con dificultad. «Ellos necesitan saber. No quiero morir contigo en la oscuridad, ni nuestra hija». Elena asintió, emocionada. «Entonces, deja que yo hable». Pero el tiempo no dio tregua. Antes de que pudieran pensar en cualquier plan, la puerta de la habitación se abrió con fuerza. Mateo entró con la bata abierta, expresión dura. Detrás de él, 2 guardias de seguridad y una enfermera perpleja. «¿Qué está pasando aquí?», exigió con la voz cortante. Elena se levantó lentamente. «Soy la esposa de Arturo, la madre de su hija, y tengo todo el derecho de estar aquí». Mateo soltó una risa seca, casi burlona. «¿Esposa? ¿Desde cuándo? ¿En qué mundo?». Miró a la niña, que ahora se escondía detrás del sillón, en silencio. «Hasta trajo a una niña. ¡Qué conveniente!». Arturo intentó levantar el cuerpo en la cama. «Mateo, basta. Escucha». «No, Arturo, estás débil, estás dopado. Y esta mujer apareció aquí para confundirte la cabeza en tu peor momento. ¿Dónde estuvo todos estos años, ¿Por qué solo ahora?». Elena sintió que la sangre le hervía. «Porque ahora ya no tiene más tiempo para seguir fingiendo». «Mire, señora», comenzó Mateo acercándose amenazador. Pero antes de que pudiera terminar, Beatriz entró en la habitación. «¿Está todo bien aquí?», preguntó con la calma venenosa de quien ya sabía la respuesta. «Sí, lo está», dijo Mateo. «Vamos a retirar a esta mujer de aquí». Elena abrió los ojos como platos. «No voy a ninguna parte». Fue en ese momento que la humillación se volvió pública. Beatriz sacó el celular del bolsillo y en voz alta dijo: «Enfermera, por favor registre que esta mujer invadió la habitación sin autorización y que está perturbando a un paciente en estado grave». La enfermera dudó, pero Mateo reforzó: «Lo va a registrar, sí. Si no, mañana quien pierde el empleo es usted». Elena se acercó a Arturo. «Arturo, por favor, di algo, di la verdad». Él lo intentó, abrió la boca, pero la voz ya no le salía. La tensión se apoderó del ambiente. Los guardias de seguridad se miraron entre sí, inseguros de qué hacer. Uno de ellos extendió la mano. «Señora, necesitamos que salga de la unidad, por seguridad del paciente». «Soy su esposa»,
gritó por fin con la garganta ardiendo. Tengo un acta de matrimonio, una hija, un hogar con este hombre. Beatriz sonrió, amarga. Pero aquí usted no es nadie. Elena tembló, miró a Valentina, todavía encogida, sin entender. Las lágrimas ya corrían por el rostro de la niña. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta. En esa habitación, con todas esas miradas juzgadoras, no podría probar nada. Ni el amor, ni la historia, ni el derecho a existir a su lado. Dio un paso atrás, respirando hondo. Está bien, me voy a ir. Pero esto no termina aquí. Mateo respondió con desprecio. Puede venir con papeles, con historias, con llanto. Usted nunca va a formar parte de esta familia. Elena tomó la mochila, tomó a Valentina en brazos y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Pero antes de salir, se giró. Arturo, cumplí mi promesa. Estuve contigo. Ahora cumple la tuya. No dejes que nos borren. Y salió, con el rostro mojado y la dignidad intacta. Pero del lado de afuera, en el pasillo silencioso, cayó de rodillas al suelo. Abrazada a su hija, Elena lloró como quien ha perdido todo de nuevo. Allí, en el suelo frío del hospital, no era una mujer de éxito, no era una estratega, no era fuerte, era solo una mujer rota, que había amado en silencio durante demasiado tiempo. Elena no recordaba el camino hasta el hotel. La recepcionista dijo algo. Le entregó la tarjeta, sonrió por educación. Pero era como si estuviera dentro de una niebla. Llevaba a Valentina en brazos como quien carga su propia alma herida. Cerró la puerta de la habitación, acostó a la niña en la cama con delicadeza y se arrastró hasta el baño. Abrió el grifo, dejó correr el agua. No lloró, todavía no. La ficha tardaba en caer. Se sentó en el suelo frío, abrazó sus rodillas, se quedó allí, oyendo el sonido del agua, tratando de entender cómo, incluso después de tantos años, seguía siendo esa chica invisible que nadie veía, la que el mundo insistía en empujar hacia los lados, y entonces lloró, no con lágrimas bonitas de telenovela, lloró con sollozos ahogados, el rostro oculto entre los brazos, avergonzada de que su hija la oyera. Horas después, Valentina se despertó asustada. Fue hasta el baño con sus piececitos descalzos. «Mamá, ¿estás triste?» Elena respiró hondo, se secó el rostro con el dorso de la mano y forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada, hija, pero ya se me pasa». La niña se sentó en su regazo. «¿Vamos a ver a papá de nuevo?» Elena tragó saliva. «Sí, mi amor, papá te quiere mucho. Y me pidió que nos quedáramos cerca, ¿de acuerdo?» Valentina asintió, con la inocencia de quien todavía cree que el amor es suficiente. Esa noche, Elena se escribió una carta a sí misma. «Si algún día dudo de quién soy, recordaré hoy el suelo frío, la mirada de mi hija y la certeza de que la verdad no puede ser acallada para siempre». Al día siguiente volvió al hospital. Esta vez no la detuvieron. La enfermera la reconoció y solo asintió. En silencio. Entró en la habitación con cuidado. Arturo dormía. Sus rasgos eran más frágiles. Había algo irreversible en ese cuerpo. Se sentó a su lado, le tomó la mano. Se quedó allí, en silencio, como hacía en los viejos tiempos. Él se despertó minutos después. «¿Ellas te sacaron?», preguntó con voz débil. «Lo intentaron, pero volví». Los ojos de él brillaron de alivio. «Debí haber hecho todo diferente», murmuró. Elena sonrió con tristeza. «Todavía hay tiempo de hacer algo». Arturo la miró, fijo. «¿Prometes que te quedarás para la lectura del testamento?» «Todavía tienes tiempo, Arturo. Puedes hablar con ellos. Puedes imponerte. No tendré fuerzas, pero lo que está escrito está garantizado». Elena dudó. «Incluso si lo impugnan, lo intentarán, pero mi abogado tiene todo. Nuestra acta, la de Valentina, las cuentas, las propiedades, no van a poder borrarlas. Debiste haber contado en vida». Él le apretó la mano. «Fui un cobarde,
pero las amé con todo lo que tenía. Elena apoyó la cabeza en su pecho. Lo sé, solo espero que eso baste. La semana siguiente, Arturo fue trasladado a la casa de la familia, esa misma mansión que Elena jamás pisó. La justificación médica era clara: cuidados paliativos. Los médicos ya no hablaban de meses, hablaban de semanas. Fue él mismo quien llamó, con voz temblorosa. «Quiero que vengas, quiero que traigas a Valentina. Necesito verlas aquí. Necesito sentir que no las escondí hasta el final». Elena dudó. Miró a su hija jugando con muñecas en la sala del hotel. «¿Estás seguro?» «La certeza que me faltó por años. Ahora la tengo». El día de la visita se puso un vestido discreto, se recogió el cabello con cuidado, se pintó los labios con manos temblorosas. Valentina llevaba un mameluco azul, con un lazo en el pelo y un dibujo en la mano para entregarle a su padre. Cuando llegaron a la mansión, los portones parecían más grandes que en cualquier foto. El interfono sonó con una voz impersonal. «¿Nombre? Elena Moreno. Arturo me está esperando». Hubo un silencio. Después, el sonido metálico de los portones abriéndose. Fue como atravesar una frontera invisible. La mansión era fría, impecable, llena de mármol y ausencia. Un mayordomo los condujo hasta la habitación. Arturo estaba pálido, pero sonrió al verlas. «¿Vinieron?», susurró emocionado. Valentina corrió hacia él con el dibujo. «Lo hice para ti, papá. Somos tú, yo y mamá». Él lloró. «De verdad, es la cosa más linda que me han dado». Elena se quedó al lado de la cama, en silencio, observando ese momento. Quiso guardarlo en un frasco, pero el tiempo, siempre él, volvería para cobrar su deuda. Más tarde, mientras Valentina dormía en un sillón y Elena reposaba al lado de Arturo, una conversación ahogada del lado de afuera llamó su atención. «Ella no puede seguir aquí». Era la voz de Mateo. «Mañana mismo resolvemos esto. Ya hay un abogado involucrado», murmuró Beatriz. «Vamos a ser rápidos, antes de que se aferre al apellido y eche raíces». Elena pegó el oído a la puerta, sintiendo la vieja opresión en el pecho. Siempre era así. Cuando creía que tenía un espacio, el mundo le recordaba que era mejor que volviera al lugar de donde nunca la dejaron salir. Ella solo no sabía que alguien estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que, incluso amando profundamente, aún así te trataban como si no pertenecieras? ¿Alguna vez has tenido que tragarte el llanto solo para proteger a alguien que amas? Si has pasado por eso, comenta aquí abajo solo una palabra: sí. Es solo para saber que tú también has sido invisible, pero que, así como Elena, todavía estás aquí, luchando. Esa mañana, la casa estaba demasiado silenciosa. Elena se despertó antes que Valentina. Había dormido en un sillón incómodo al lado de la cama de Arturo, que había pasado la noche entre lapsos de conciencia y delirios de fiebre. Su respiración ya era diferente, más arrastrada, más espaciada. Ella sabía lo que eso significaba. Salió de la habitación para tomar un café e intentar recomponerse antes de que su hija se despertara. Bajó las escaleras de la mansión sintiendo las miradas del personal. Algunos desviaban la vista, otros la miraban fijamente por demasiado tiempo. Había chismes en el aire y desprecio. En la cocina, un gesto inesperado. Una joven empleada, de uniforme sencillo, le puso una taza de café sobre la encimera. «Se la traje, señora. Está caliente». Elena agradeció con un asentimiento discreto. Se sentó en un rincón de la cocina, respirando hondo, tratando de no derrumbarse. Y fue cuando oyó unos pasos ligeros que se acercaban. «¿Puedo sentarme contigo?». Levantó la mirada. Era Camila, la sobrina de Arturo. Llevaba vaqueros, zapatillas y una sudadera ancha. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado y sostenía 2 tazas humeantes. «¿Puedo?», repitió, con una sonrisa tímida. Elena dudó por un segundo. Luego asintió. «Claro». Camila se sentó en silencio. Por unos instantes, ninguna de las dos dijo nada, hasta que la joven habló. «No sé todo lo que pasó,
pero anoche vi a mi tío sostener tu mano como si fuera lo único que lo mantenía vivo. Elena se mordió el labio para contener la emoción. Me quedé callada todo este tiempo por él, por respeto, por amor, pero llega un momento en que el silencio pesa más que el escándalo. Camila asintió. Él me ayudó mucho. Cuando quise estudiar artes y toda la familia me criticó, fue el tío Arturo quien me apoyó. Me dijo que debía ser quien yo quisiera, que el resto era solo ruido. Él era diferente de verdad, murmuró Elena, pero tenía tanto miedo de ser rechazado por ustedes. Por algunos de nosotros, tal vez, dijo Camila dando un sorbo al café, pero no por mí. Y después de ayer vi quiénes son ustedes, y si nadie más lo ve, yo lo veo. Elena la miró sorprendida. Gracias, ni sé qué decir. Déjame ayudar. No sé cómo, pero estoy con ustedes. En ese instante, Elena sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Fue con ese soplo de apoyo que volvió a la habitación. Arturo dormía, pero sus rasgos estaban más serenos. La mano reposaba sobre la manta como quien espera algo. Elena tomó esa mano y habló en voz baja. Alguien de tu familia, finalmente, nos ha visto. Quizás no sea todo el mundo todavía, pero ya es un comienzo. Él abrió los ojos despacio. Intentó sonreír. ¿Camila? Sí. Siempre supe que ella era diferente. Hiciste algo bien, dijo ella con una pequeña risa entre las lágrimas. ¿Todavía hay tiempo para una cosa más bien hecha? Ella se acercó. Dime, quiero que estés en el testamento. Con todo claro, con mi apellido, con la verdad. Nada más escondido, nada que puedan negar. Arturo, ya firmaste todo, ¿recuerdas? Sí, pero quiero hablar con el abogado de nuevo. Quiero asegurarme de que nadie pueda quitarles lo que es de ustedes. Elena respiró hondo. Entonces llámalo. Hagamos esto juntos. Al final de la tarde, el abogado de la familia, el licenciado Rojas, llegó a la mansión. Un hombre de mediana edad, discreto, de voz firme y tranquila. Ya conocía a Elena, pero hasta ese momento nunca se había dirigido a ella como parte legítima de la familia. Señora Moreno, comenzó él al verla. Arturo lo interrumpió con voz débil. No, es de la Vega, mi esposa. El licenciado Rojas se corrigió sin dudar. Señora de la Vega, el testamento está listo, como acordamos hace meses. Pero puedo revisarlo con ustedes y reforzar los anexos. Arturo asintió. Elena también. Mientras el abogado preparaba los papeles en el despacho de al lado, Elena y Arturo intercambiaron miradas cómplices. «Estás cansado», dijo ella. «No tienes que probar nada más». «Sí, lo necesito. Te dejé sola demasiado tiempo. Esto es lo mínimo». Ella le sostuvo la mano. «Lo mínimo, Arturo, siempre fue ser visto. Y hoy, por primera vez, sentí que tal vez estamos empezando a hacerlo». Arturo cerró los ojos. Una pequeña sonrisa aún viva en los labios. 2 días después, Elena volvió a la mansión con otra postura. Ya no había vacilación en sus pasos. Las manos, antes temblorosas, ahora sostenían una carpeta negra con copias del acta de matrimonio, de la declaración de unión libre anterior, del acta de nacimiento de Valentina y del testamento revisado por Arturo y el licenciado Rojas. No quería una confrontación, pero tampoco permitiría ser silenciada de nuevo. Fue recibida en la puerta por un empleado que la condujo directamente a la sala principal, la misma sala donde se tomaban las grandes decisiones de la familia de la Vega. La mesa era imponente, rodeada de sillas de cuero. Los cuadros en las paredes ostentaban retratos de los fundadores del imperio, hombres blancos, serios, en marcos dorados. Beatriz ya estaba allí, Mateo también. Ambos la miraron como quien encara una amenaza. «Creí que ya te habías despedido», dijo Beatriz cruzando los brazos. «Volví porque aún no ha terminado», respondió Elena con voz firme. «¿Qué quieres ahora?», inquirió Mateo. «¿Una pensión? ¿Un acuerdo?». Elena abrió la carpeta y sacó los documentos, poniéndolos sobre la mesa.
No quiero nada que no sea mío por derecho, y por derecho soy la esposa legal de Arturo, y Valentina es heredera legítima. Beatriz rió, pero la risa fue débil. Arturo estaba enfermo. Pudiste haberlo forzado a firmar cualquier cosa en los últimos días. Antes de que Elena respondiera, una voz se oyó desde el pasillo. Eso no es verdad. Yo estuve allí. Lo vi. Camila entró, con pasos decididos. Traía consigo una carpeta similar. El testamento fue redactado hace meses, antes del agravamiento de la enfermedad, y fue autenticado por 3 testigos y un notario público. Puso un sobre la mesa. Además, dejó una carta, para ti, Mateo, y otra para ti, Beatriz. Los dos se miraron, sorprendidos. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó Mateo. Del abogado. Me la entregó porque sabe que ustedes intentarían enterrar la verdad. Beatriz tomó el sobre con desconfianza, pero no lo abrió. Prefirió lanzar otra provocación. Incluso si todo esto es verdad, esto es una empresa, un nombre, un legado. ¿Realmente crees que alguien va a aceptar a una mujer que nadie conoce, a una hija fuera del patrón de la estirpe, como representantes de la familia de la Vega? Elena se acercó a la ventana. Miró el jardín inmenso, los árboles podados, la fuente de mármol. No necesito que acepten, solo que respeten, y sobre todo, que dejen de actuar como si nuestra existencia fuera un error. Se volvió hacia ellos con firmeza. Si intentan borrarnos de los periódicos, hablaré con la prensa. Si intentan burlar el testamento, la justicia resolverá. Pero lo que ya no acepto es el silencio. Mateo apretó los puños. Estás comprando una guerra, Elena. Ella lo encaró. Yo no la compré. Fui arrojada dentro de ella y ahora reacciono. Con eso recogió sus papeles, dio la espalda y salió de la sala sin decir nada más. Esa noche, Elena volvió al hospital. Arturo había sido readmitido para los cuidados finales. Su estado había empeorado. Llegó a la habitación y lo encontró inconsciente, la respiración débil. Se sentó al lado de la cama, con Valentina en su regazo. La niña apoyó la cabeza en el pecho del padre, sin entender la gravedad de la escena. «Estamos aquí, mi amor», dijo Elena. «Quédate en paz». Los monitores pitaban rítmicamente. El mundo parecía suspendido. Miró a su hija y habló en voz baja. «Vas a crecer sabiendo quién eres, de dónde vienes, y que tu padre te amó, a pesar de todos los miedos que tuvo». A la mañana siguiente los médicos avisaron. Era cuestión de horas. La familia de la Vega se reunió en el hospital. Por primera vez, Elena no fue detenida. Nadie se atrevía a impedirle el paso ahora. Se quedó al lado de Arturo, sosteniendo su mano hasta el final. Cuando él partió, la habitación quedó en silencio. Un silencio que ya no era de opresión, era de respeto. Mateo y Beatriz se alejaron primero. Camila la abrazó en silencio. Valentina dormía en el regazo de Elena sin saber que el mundo acababa de cambiar. Y fue en ese mismo día, frente al cuerpo aún tibio de Arturo de la Vega, que Elena tomó una decisión. Iría al funeral, iría delante de todos, iría con su hija y con su apellido. Pero la decisión que tomaría ya no tendría vuelta atrás. El velorio de Arturo de la Vega fue anunciado para la mañana del sábado en la sede del Grupo de la Vega, en un salón reservado solo para eventos de la alta sociedad. La prensa recibió la nota oficial. Arturo de la Vega, empresario visionario y heredero del legado de la familia, falleció a los 58 años, rodeado de sus seres queridos. Pero en la nota, Elena no existía. Valentina no existía, como si las dos fueran fantasmas de una vida paralela, una vida que la élite de la Vega todavía intentaba ocultar, incluso después de la muerte. Elena leyó la nota mientras terminaba de vestir a su hija. Un vestidito blanco sencillo, calcetines con encaje y un lazo de cinta azul. En la pequeña mano de la niña puso el dibujo que Valentina había hecho para su padre.
Después se paró frente al espejo. Respiró hondo. Llevaba un traje discreto, elegante, el cabello suelto, el rostro sin maquillaje, pero con una expresión que nunca había usado antes. No era rabia, era decisión. Tomó los documentos más importantes: el testamento, el acta de matrimonio, la carta de puño y letra dejada por Arturo, y los guardó todos en un bolso de cuero. Camila apareció poco después para buscarlas en coche. ¿Estás segura de esto?, preguntó mirando por el retrovisor. Ahora sí, más que nunca. El salón estaba lleno. Empresarios, políticos, amigos influyentes, reporteros tratando de captar imágenes discretamente. La cúpula del Grupo de la Vega se esparcía en círculos sociales, intercambiando palabras de lamento y proyecciones sobre el futuro. Mateo de la Vega recibía a los invitados en la entrada con un traje negro impecable y un discurso ensayado. Beatriz, a su lado, fingía conmoción ante las cámaras. Pero entonces el murmullo comenzó. Las miradas empezaron a volverse hacia la entrada. Elena cruzaba los escalones principales con Valentina de la mano. Las dos caminaron con calma. Ninguna vacilación, ningún desvío. Camila venía justo detrás. Los periodistas se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Las cámaras se giraron. Los flashes comenzaron. Mateo frunció el ceño. Beatriz le apretó el brazo. Tuvo el valor. Elena se acercó al féretro. Se paró frente a la imagen del hombre que amó durante casi una década. Se agachó, puso el dibujo de su hija al lado de las flores y susurró: «Estamos aquí, como pediste». Algunas personas comenzaron a cuchichear. Un señor mayor, socio antiguo de la empresa, se acercó. «¿Quiénes son ellas?». Camila respondió antes de que Mateo pudiera abrir la boca. «Son la esposa y la hija de Arturo». Se instaló un silencio. Mateo intentó contener el daño. Este no es ni el momento ni el lugar para este tipo de escena. Pero Elena se giró hacia él, y por primera vez su voz atravesó el salón. «La escena, Mateo, es negar una vida entera. La escena fue fingir que no existíamos. Ahora es solo la verdad». Alguien aplaudió. 1, 2. Luego silencio de nuevo. Un reportero más audaz se acercó. «Señora de la Vega, ¿puede darnos una palabra?». Ella respiró hondo. «Durante años fui la mujer detrás del silencio, la mujer que amaba sin poder mostrarlo, que crió a una hija a escondidas para proteger el nombre de una familia que nunca nos quiso cerca. Pero hoy estoy aquí con el nombre que llevo en el papel y en el alma». Valentina apretó la mano de su madre. «Soy hija de Arturo de la Vega, y esta es su nieta, con sangre, con afecto, con verdad, quieran o no». El murmullo se transformó en cuchicheos, cámaras encendidas, voces anotando. Mateo se acercó, susurrando: «Estás acabando con todo». Elena lo miró a los ojos. «No, estoy empezando de cero». Lo que se acabó fue la mentira. Caminó hasta el atril montado para el discurso de despedida. Alguien intentó impedirle el paso. Camila intervino, y entonces, sin esperar autorización, Elena tomó el micrófono. Las luces de la cámara iluminaron su rostro. «No preparé un discurso», comenzó, «pero viví una historia». Miró el ataúd cerrado frente a ella. Arturo era muchas cosas: empresario, hermano, hijo. Pero para mí fue un hogar. Y para esta niña que está aquí a mi lado, fue un padre. Incluso sin que el mundo lo viera, él existió en nosotras». Silencio. Él tuvo miedo, yo también. Pero antes de partir, nos pidió que fuéramos vistas. Pidió que nuestra historia no muriera con él. Y hoy es eso lo que estoy haciendo. Miró a la audiencia. No por venganza, sino por justicia. No para avergonzar a nadie, sino para que mi hija crezca sin tener que pedir disculpas por existir. Valentina la abrazó por la cintura. «Gracias por escuchar. Y si alguien aquí tiene el valor de mirarnos y decir que esto no es una familia, que lo diga ahora, pero que lo diga mirando a los ojos de esta niña».
El salón permaneció en silencio, ninguna objeción. Camila se acercó con un sobre. Este es el testamento, firmado, reconocido, registrado. Elena y Valentina están legalmente incluidas, y quien intente negar esto responderá ante la justicia. Mateo bajó los ojos. Beatriz salió del salón. Elena bajó del púlpito. Fue hasta el ataúd, lo tocó por última vez. Ahora puedes descansar, Arturo, porque yo estoy de pie. Y con eso salió del salón con su hija de la mano, atravesando los pasillos llenos como quien, por fin, camina en su propia historia. Al día siguiente del funeral, el apellido de la Vega acaparaba todos los titulares. Esposa e hija de Arturo de la Vega aparecen por sorpresa en el velorio y desmienten la versión oficial. Secreto de una década. Herederas ocultas del imperio de la Vega salen a la luz. Testamento revela nueva estructura de poder en el consorcio de la Vega. Elena se despertó con el celular vibrando sin parar. Llamadas de números desconocidos, mensajes de periodistas, notificaciones de redes sociales. Ella, que por años vivió en el anonimato para proteger a una familia que no la aceptaba, ahora era el centro de la atención nacional. Pero a diferencia de lo que imaginó, la avalancha no vino como dolor, vino como alivio. La verdad, por fin, tenía nombre, tenía rostro, tenía voz. Camila llamó temprano. El video de tu discurso se está viralizando. Millones de vistas. Hay gente diciendo que nunca se había emocionado tanto en un funeral. Elena sonrió, sorprendida. Solo hablé con el corazón. Y por eso funcionó. El consejo de la empresa está presionando a Mateo. Los accionistas quieren una reunión contigo. ¿Conmigo? Estás citada en el testamento como fideicomisaria del fondo creado para tu hija y como consejera consultiva. Eso te da acceso. Y vos. Elena se quedó en silencio por unos segundos. ¿Crees que me escucharán? No tienen opción. Y sinceramente, creo que muchos quieren, pero no todos. Mateo, por ejemplo, no había aparecido más desde el velorio. Fuentes cercanas dijeron que se estaba alejando para cuidar de su salud emocional. Traduciendo, estaba en pánico por el colapso de la imagen perfecta que construyó en torno a la familia. Beatriz fue captada en una llamada filtrada, afirmando que esa mujercita se va a cansar pronto y que un hijo fuera del matrimonio no sostiene ninguna herencia. El comentario cayó como una bomba. Grupos de defensa de los derechos de las mujeres, de la infancia y de la igualdad racial reaccionaron con vehemencia. Elena, por su parte, mantuvo el silencio. No porque tuviera miedo, sino porque entendía el poder del tiempo, y el tiempo ahora estaba de su lado. Mientras tanto, Valentina volvía a la rutina con la levedad de quien aún no entendía el impacto de todo. Estaba feliz por haber ido al castillo de su padre, por haber sido llamada hija de Arturo en público, por haber dormido con su madre sin que nadie llamara a la puerta para echarlas. Una tarde tranquila, mientras dibujaba en la sala del departamento, preguntó: «Mamá, ¿por qué ahora todo el mundo sabe quiénes somos?» Elena se arrodilló frente a ella, tomó sus manitas pequeñas. «Porque, hija, llegó la hora». «¿Hora de qué?» «De que nadie más finja que no existes». La semana siguiente, Elena se presentó en la sede del consorcio de la Vega. Fue recibida con formalidad, pero sin hostilidad. Camila estaba presente. 2 miembros independientes del consejo vinieron a estrechar su mano. «Leí el testamento», dijo uno de ellos, y sinceramente fue un alivio. Arturo era un hombre brillante, pero escondía demasiado. Tener todo claro ahora nos ayuda. «Queremos entender cómo imagina el futuro de Valentina», dijo el otro, «y si acepta asumir el papel de fideicomisaria del fondo educativo y de proyectos sociales que Arturo dejó a nombre de ella». Elena escuchó todo con atención. Después respondió con calma: «No quiero más de lo que nos corresponde, ni menos. Solo quiero que mi hija crezca con dignidad y con orgullo del nombre que lleva.
Uno de los consejeros sonrió. La forma en que usted habló en el funeral nos dio orgullo también. Del lado de afuera, las redes sociales todavía hervían. Miles de mujeres contaban sus propias historias, relaciones secretas, hijos negados, amores escondidos. Elena se había convertido en símbolo de algo mucho más grande. No se trataba de dinero, se trataba de visibilidad, de justicia. En la televisión, los analistas comentaban la postura de Elena con respeto. No llegó con gritos, llegó con verdades, y eso lo cambia todo. Esa semana se convirtió en un parteaguas. El apellido de la Vega, antes símbolo solo de riqueza, ahora llevaba también la marca de una mujer que tuvo el valor de salir de la sombra. Beatriz, ante la repercusión negativa, desapareció de los reflectores. Se alejó de las actividades sociales, alegando luto y fatiga emocional. Internamente se sabía que estaba siendo presionada para renunciar a su puesto en el consejo. Mateo intentó mover una acción judicial contra el testamento, pero el proceso fue archivado rápidamente por falta de pruebas y por la claridad de los registros. El intento fue visto por el mercado como de mal gusto y desesperado. Su reputación se derritió. Elena, por otro lado, fue invitada a participar en eventos de liderazgo femenino, programas de entrevista, mesas de discusión sobre diversidad empresarial. Rechazó la mayoría, prefería el anonimato. Pero una entrevista aceptó. ¿Por qué decidió hablar ahora?, preguntó la periodista. Porque mi hija necesita crecer sabiendo que su amor no necesita esconderse. ¿Y qué les diría a otras mujeres que todavía viven escondidas? Que la verdad es como una semilla, puede ser ignorada por años, pero cuando germina, nadie detiene lo que es capaz de florecer. La entrevista terminó con un silencio emocionado, y mientras el mundo reaccionaba al escándalo con conmoción, admiración y alivio, Elena sentía solo una cosa: paz, porque por primera vez ella existía por completo. Durante mucho tiempo, Elena creyó que necesitaba ser aceptada. Creía que el amor solo tendría valor si era reconocido por los otros, sellado, anunciado en grandes cenas, confirmado con aplausos de un público que nunca la vio. Pero la verdad es que nadie puede dar lo que nunca ha tenido para ofrecer. La familia de la Vega no la rechazó por falta de pruebas, ni por dudas sobre su carácter. El rechazo vino porque para ellos un amor que no encaja en el escaparate no sirve. Solo que Elena aprendió de la forma más dura. Entendió que no necesitaba ser recibida por una puerta que siempre estuvo cerrada con llave. Ella podía construir su propia entrada con su hija al lado y con la memoria de Arturo en el corazón. No fue un amor débil, fue un amor con miedo, pero incluso con miedo construyeron algo verdadero, algo que resistió al silencio, a la distancia e incluso a la muerte. Y al final de cuentas, no fue el apellido de la Vega lo que le dio valor a Elena. Fue Elena quien le dio humanidad a ese nombre. Demostró que no es la sangre azul lo que define a una familia. No son los retratos colgados ni las cenas formales. Familia es quien está a tu lado cuando llega la fiebre, quien te sostiene la mano cuando el mundo se derrumba, quien enfrenta la humillación y aún así elige amar. Valentina crecerá oyendo la historia de sus padres, no como una historia de escándalo, sino como una historia de valentía. Y cuando le pregunten quién fue Arturo de la Vega, no citará sus negocios. Recordará al padre que le sostenía la mano en el hospital, al padre que incluso enfermo encontró fuerzas para reconocer su verdad, y dirá con orgullo: mi padre fue un hombre que amó a mi madre hasta el final. En los meses que siguieron, muchas cosas cambiaron. El primer cambio vino con el nuevo nombre en la placa de la fundación creada por Arturo.
Fundación Valentina de la Vega, dedicada a proyectos de educación y acogida de niños que, como ella, nacieron fuera de los patrones esperados por las élites, pero no fuera del amor. Elena asumió el consejo de la fundación con seriedad. No se convirtió en celebridad. No buscó el escenario, pero se convirtió en una voz de escucha en reuniones antes reservadas a nombres que jamás habían pisado fuera de los salones de mármol. Camila se convirtió en el principal puente entre la nueva generación de los de la Vega y el mundo real. Rompió con sus tíos, donó parte de su herencia a la fundación y escribió un artículo viral llamado «Cuando la verdad es mujer, morena e invisible, y aún así, vence». Beatriz se alejó de todo. Poco a poco perdió espacio, credibilidad y apoyo hasta de antiguos aliados. No hubo escándalo, no hubo proceso, solo el silencio. El mismo silencio que ella misma le impuso a Elena un día. Mateo intentó mantener el control del imperio, pero sin la fuerza política de antes. Fue removido del Consejo Ejecutivo. Siguió siendo rico, claro, pero sin el trono que creía eterno. ¿Y Elena? Siguió viviendo con Valentina en un departamento sencillo, con vista al parque. Prefería el sonido de los árboles al eco de los fríos pasillos de la mansión. Nunca usó el apellido para presumir. Lo usó para proteger. Protegió a su hija. Protegió la memoria del hombre que amó. Se protegió a sí misma. Valentina creció con preguntas. Muchas. Pero creció con respuestas también. «Mamá, ¿por qué no vivimos en esa casa grande? Porque nuestra casa es donde podemos respirar en paz, hija». Y fue así que Elena reconstruyó la vida, sin necesitar probar nada más, sin necesitar pedir permiso para existir, simplemente siendo quien siempre fue, entera, silenciosamente fuerte y, ahora, visible. Si esta historia te conmovió de alguna manera, déjanos un like. Eso ayuda muchísimo a que historias como la de Elena lleguen a más personas. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Y si crees en el poder de la verdad, del valor y del amor que resiste al silencio, suscríbete al canal, que vienen muchas historias fuertes en camino. Ahora elige una de las historias que dejé en la pantalla y ven conmigo al próximo video.